Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, te agradecemos la vida que tú nos das. Señor, la misericordia que tienes continuamente con nosotros. Y ahora te rogamos que nos guíes a toda verdad con tu Espíritu Santo, que nos des la sabiduría y mis hermanitos sean edificados en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Hágase así, mi Señor. Gracias, Padre. Bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Amén, Señor. Hoy veremos Hechos capítulo 18 desde el verso 22. El título de esta transmisión es Apolos. Es un personaje, hermanitos, que contribuyó mucho en la iglesia primitiva. Vemos Hechos 18, 22. Dice así: habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Amén. Esto, hermanitos amados, se refiere ahora al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya habíamos visto el primero, era Pablo y Bernabé; el segundo, Pablo y Silas. Y ahora, hermanos amados, sigue en esta compañía y es el tercer viaje. Se puede decir que recorrió, hermanitos, todo lo que ya había fundado. Dice el verso 23: después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. O sea, hermanitos amados, dio una vuelta, un recorrido a todas las obras ya fundadas anteriormente. Ahora vemos el verso 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Amén, hermanitos. Hay algunas características muy importantes acerca de este personaje. Hermanos amados, comenzamos diciendo que era un judío y era cristiano, o sea, él creía en Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. Y dice que era de Alejandría, que era elocuente, poderoso en las escrituras. Hermanos amados, claro que esto provenía de Dios, la elocuencia que tenía para hablar. Y también dice poderoso en las escrituras. Claro, hermanitos, que para esto las conocía. Conocía el Antiguo Testamento, conocía, hermanitos, los escritos acerca del Señor Jesús. Y bueno, era un hombre muy fuerte en Dios. Pero hay algunos detalles, hermanitos, que también vamos a analizar acerca de este personaje. Dice ahora el verso 25: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Esto quiere decir, hermanitos, y a esto es a lo que voy a explicar, de que era un hombre poderoso, como ya vimos en las escrituras, que era fervoroso, era diligente y hablaba del Señor Jesús. Sin embargo, solamente había sido bautizado en agua. Así se le conocía también el bautismo de Juan. Hermanitos amados, como sin haber sido todavía bautizado por el Espíritu Santo, ya tenía todo este don de parte del Señor. Un hombre poderoso, hermanitos. Y bueno, después también, hermanitos, cuando continuemos en el libro de Hechos, encontraremos otras intervenciones de este varón llamado Apolos. De ahí, hermanitos amados, hay una materia ministerial que se estudia cuando alguien va a servir a Dios,
y se llama apologética. Y habla, hermanitos, de la defensa del Evangelio, basada en este nombre de este varón, Apolos, un judío conocedor de las Escrituras, un predicador, hermanitos. Y vemos lo que dice a continuación. 26. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte. Dos discípulos, hermanitos, que habían creído con Pablo también, o sea, por la predicación de Pablo, y también ya los mencionamos, aunque no se vio más a fondo acerca de ellos, pero eran creyentes, eran de los discípulos, hermanos amados, por la obra del apóstol Pablo. Ahora, aquí habla de ellos, dice, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Hermanos amados, o sea, fue discipulado por ellos. Ellos le explicaron con más exactitud el Evangelio, el camino de Dios. Y hermanitos, aún así, antes de conocerlos, este varón ya era usado por Dios, ya predicaba la palabra del Señor. Y bueno, podemos ver, hermanitos, algunos factores tanto sencillos como importantes. Cómo este varón, hermanitos, con toda esa gracia de Dios, esa potencia de Dios, se dejó enseñar. No refutó, no fue altivo, no fue arrogante en decir que ya lo usaba Dios y que no necesitaba aprender. No, mis hermanitos, él les escuchó. Ellos le discipularon. Y claro, hermanitos, ¿por qué había que enseñarle a este varón con más exactitud el camino del Señor? Bueno, podríamos decir que también lo doctrinaron, le enseñaron, porque posiblemente, hermanitos, este varón era lo que hoy podemos llamar un laico. ¿Qué es un laico en términos, hermanitos, de la iglesia en nuestro tiempo actual? También esa palabra la usan en la iglesia católica, pero sabemos que esa iglesia pues está fundada en la mentira, en la aberración. Bueno, un laico en nuestros términos actuales en el mover cristiano evangélico es un hijo de Dios, un siervo de Dios, que sí se dedica a la palabra, se dedica al servicio a Dios sin haber estudiado. En palabras simples, un varón de Dios que el Señor levanta, que es fervoroso, que tiene, hermanitos, el fuego de Dios en su interior, y claro, lo que el Señor le ha dado a través de el Espíritu Santo, dones espirituales, tal vez llamamiento, todo ello, hermanitos, y la gracia que Dios derrama sobre su vida, pero sin haber estudiado. Eso es lo que hoy en día se llama un laico. Muy posiblemente, hermanitos, Apolos, como él era un judío, claro que conocía el antiguo pacto, el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y había sido instruido en la palabra de Dios como todo judío. Pero este, hermanitos, tenía algo especial, y hemos visto las características. Un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, y dice también que era de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba con diligencia. Y hermanos amados, todo ello lo tenía este varón, pero no había tenido letras. Bueno, tampoco los apóstoles, hermanitos. Dice la palabra que ellos eran del vulgo y que los demás, las personas, les reconocían que habían estado con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu del Señor estaba sobre ellos también, y se notaba, hermanitos, que habían aprendido del Maestro, del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Bueno, esto no es, hermanitos, para marcar diferencia entre el que estudia y el que no, el estudiado y el laico. No, hermanitos amados, no estamos promoviendo nada. Simplemente
Uno recibe el llamado, oye la voz del Señor, le sigue, le es obediente, le es fiel. Adelante, hermanitos, Dios le da la posibilidad de haberse preparado para servirle, amén. Y si no estudió en un instituto, amén. Simplemente séale fiel al Señor, créale a su palabra, sea hombre de oración, hombre de fe, hombre de estudio. Cuando digo hombre de estudio, es alguien, como se puede decir actualmente, autodidacta, que solo, hermanitos, se nutre, indaga, se introduce en la palabra de Dios, escudriña las escrituras, y claro, la guianza del Espíritu Santo está ahí, y aprende, y aprende, y aprende. Adelante, hermanitos amados, sea estudioso de las escrituras. Y reitero, si Dios le dio la posibilidad y también, hermanitos, la ventaja de haber estudiado, bendito es Dios. Y si no, no hay problema. Algunas veces lo he llegado a decir, hermanos amados, que lo que uno recibe en un estudio bíblico, instituto bíblico, seminario, escuela bíblica, lo que uno recibe son herramientas. Nunca voy a menospreciar, hermanitos, donde se estudia la palabra de Dios, de ninguna manera, hermanos amados. Pero sí puedo sintetizar que lo que dan son herramientas. ¿Qué hace uno con las herramientas? Por ejemplo, si vamos a escarbar, cavar un hoyo en la tierra, tenemos herramientas, las vamos a usar, pero los que vamos a cavar somos nosotros. Y las herramientas nos facilitan el trabajo, pero el trabajo lo seguiremos haciendo nosotros. Eso es lo que puede dar un instituto o un seminario bíblico, herramientas. No solamente el conocimiento, hermanitos. Bueno, hermanos amados, sí hay conocimiento doctrinal básico que yo recuerdo de donde el Señor me puso a estudiar. Alabo al Señor por ello. Y hermanitos amados, pero ha habido más conocimiento que al paso de los años Dios en su gracia me ha dado. Pero es porque me dieron, por así decir, pico y pala, herramientas, allá donde estudié. Y con esas herramientas a mí me toca escarbar, me toca escudriñar, me toca emplear las herramientas. O sea, no solamente dieron conocimiento bíblico, sino herramientas para que uno por sí estudie, indague, escudriñe. Hoy en día, mis hermanitos, por ejemplo, hay una materia que se llama hermenéutica. Hasta el día de hoy la hemos usado, la he usado. Y hermanos amados, es la ciencia que enseña la interpretación de la Biblia. Y da algunas reglas muy importantes esa materia. Por ejemplo, la Biblia se interpreta a sí misma. Es un principio, hermanitos, de la hermenéutica. O la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos un papa, un obispo, un cardenal que nos diga el significado de la escritura. No, la misma Biblia se explica a sí misma. Por ejemplo, hermanitos amados, hay principio básico también en esa materia hermenéutica, que la Biblia tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Un pasaje, hermanitos, un versículo de la Biblia tiene una sola interpretación. Claro, la correcta, la que proviene del Señor, y usando el contexto y pasajes paralelos, una interpretación correcta. Claro que si se interpreta mal, va a haber errores doctrinales, también llamados herejías. Bueno, y se puede aplicar, eso sí, de muchas maneras. Por ejemplo, si le habla Dios en un pasaje del Antiguo Testamento a Israel, claro que se aplica para nosotros. Si le habla a un justo dentro de la ley y el antiguo pacto, lo podemos tomar ese pasaje para nosotros, iglesia, y aplicarlo. Es lícito, pero la interpretación correcta es que se escribió y se dijo
exclusivamente al pueblo de Israel, pero nosotros lo tomamos, lo aplicamos y es lícito porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces dicha materia es una herramienta. Ahora, esa materia no me dice el significado de la Biblia, no, sino me enseña cómo encontrar el significado. O sea, es una herramienta, por así decir. Bueno, y hermanitos, si no la tuviera, entiendo que también el Espíritu Santo me guiaría, estaría conmigo, si es que amo su palabra. Hermanitos amados, ese es un punto importante, amar la palabra de Dios. Bueno, todo esto lo estamos viendo por ver el caso y la persona de Apolos, un posible laico que había que discipularlo, explicarle con más exactitud acerca del camino de Dios. Y bueno, hermanitos, refiriéndome a que hay que amar la palabra de Dios, es verdad, mis hermanitos. Bueno, lo puedo ver de esta manera y abra su corazoncito, entienda esto, hermanitos, cáptelo, porque no son palabras de juicio, de desprecio o, hermanitos amados, de condenación. No, simplemente es lo que he discernido a lo largo del tiempo espiritualmente. Hermanos amados, hay hijos de Dios, hay siervos de Dios incluso, que no les interesa la palabra de Dios. Solamente les llega a interesar cuando tienen preguntas, cuando quieren saber algo, cuando quieren recibir un consejo, cuando están en una encrucijada y necesitan tomar una decisión. Entonces se acude a la palabra de Dios, a consejo, asesoría y todo ello, lo cual digo no está mal. ¿Por qué? Porque escrito está en Proverbios capítulo 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Consúltalo en todas tus decisiones, todos tus caminos. Claro que sí. Muy bien, eso no es problema. El problema, hermanitos, es que solamente cuando se busca algo hay interés. Pero si Dios habla sin que uno le esté preguntando algo, tenga alguna duda o alguna necesidad, parece, hermanitos, que esa palabra a muchos no les interesa, no les importa, no está dentro de sus inquietudes, dentro de sus preguntas, dentro de sus necesidades. Sí está predicando el predicador, el pastor, sí está hablando, pero el corazón podría estar cerrado. Pero dice la palabra, dijo el Señor, que oigamos atentamente su voz, que pongamos mucha atención cuando Él habla. Y eso me refiero. Cuando alguien ama la palabra, le va a poner atención, aunque uno en su corazón, y me refiero al corazón natural, que dice la palabra de Dios en Jeremías que es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuando el corazón, hermanitos, que está pues quieto, está, hermanitos amados, en una situación aparentemente pacífica, hermanos amados, el corazón dice, oh, no hace falta nada, no necesito nada, todo está bien, todo está tranquilo, hay como cierta estabilidad. Y Dios habla, uno puede entrar, salir, ir al baño mientras está la predicación, no importa tanto, le entiende, no le entiende, no le llama la atención, porque piensa su corazón carnal que no necesita esa palabra. O sea, el que no ama la palabra y solamente la busca cuando necesita, hermanos amados, no aprenderá, no llegará a la sabiduría, no se va a profundizar en las escrituras. Ahora, el que ama la palabra de Dios, sea que haya inquietudes, necesidades, necesidad de consulta o consejo, hermanitos amados, o no lo haya, amamos su palabra
y su palabra nos llena, nos fascina, nos llama la atención. Y hermanitos, hago un breve paréntesis para mencionarle un tipo de predicación. Para los carnales es algo de menospreciar. ¿Por qué? Porque el carnal, en este tipo de predicación, el cual le voy a mencionar, piensan que solamente es leer y ya, que uno no estudió, que uno no indagó. ¿Por qué? Me voy a referir a la predicación expositiva. Hay, hermanos amados, diferentes tipos de sermones, bosquejos se podría decir, temas para predicar, formas de predicar y tipos de sermones, como le había mencionado. Está el temático, un tema, por ejemplo, la salvación, y uno busca ese tema, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, qué dicen los profetas, qué dice el apóstol Pablo, qué dice la historia bíblica acerca del tema de la salvación. Otro tema, la sangre de Cristo. Uno ve, hermanos amados, la importancia de la sangre desde el Antiguo Testamento, el Cordero de Dios que derramó su sangre preciosa, todo ello. El tema que guste, el bautismo del Espíritu Santo, el infierno, el cielo, la salvación, el perdón, la amargura, temas. Y uno, en base al tema, busca todos los pasajes necesarios. Bueno, está el biográfico, donde se analiza, se estudia a la persona, al personaje bíblico, sea Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Puede ser profeta, patriarca, rey, puede ser el sacerdote, siervo de Dios, apóstol, discípulo, hermanos amados, pero se ve su biografía, su vida. Muy bien, está, hermanos amados, ahora el sermón expositivo. Muchos carnales piensan que el expositivo no requiere ningún esfuerzo, que porque uno va leyendo y explicando, y hermanos amados, honestamente, ese es el que más me gusta usar, el expositivo. ¿Sabe por qué? Porque empieza desde las intenciones del corazón, empieza desde lo espiritual, empieza desde una convicción firme en nuestro interior. Por ejemplo, si yo tengo interés en un tema, pues lo indagaré, escudriñaré y saldrá el sermón temático. Del tema que yo quiero, yo necesito o yo anhelo saber. Pero el centro soy yo. Yo quiero o la gente quiere saber. Muy bien. Puede tener un buen inicio si es que es, hermanos amados, verás esa intención del corazón. Si es, hermanos amados, genuina la intención del corazón, uno quiere saber la voluntad de Dios, no hay ningún problema. Y uno busca el sermón temático. Pero, o sea, habla de temas temáticos. Pero espiritualmente y desde las intenciones de nuestro corazón, el expositivo es, hermanitos, tomar un pasaje y exponer palabra por palabra, verso por verso, frase por frase, párrafo por párrafo. Uno va leyendo y lo expone. Hermanos amados, según la intención del Espíritu y, claro, la intención de uno, la intención de su corazón, ya no es de qué quiero o qué necesito saber, sino la cosa es, ¿qué me dice Dios y yo debo de saber? ¿Qué habló Dios? Debo de saberlo, debo de enterarme cuál es el interés de Dios, la voluntad de Dios. Y de ahí es el sermón expositivo. Uno podría decir, ese tema no me interesa, no es mi inquietud, no es mi necesidad, no es lo que me ha pasado. ¿Eso qué importa? Si Dios abrió su boca para dar ese tema, o sea, impregnarlo en la Biblia, es del interés de Dios. Entonces toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. O sea, hermanos amados, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo quiero saber o lo que Dios me quiere decir? De ahí el sermón expositivo.
enseñar lo que Dios quiso que sepamos. Y hermanos amados, es una enseñanza o predicación por fe. El corazón de uno podría decir, no, eso no necesita la gente necesita otra cosa, la gente está llena de problemas, necesita aliento, exhortación, promesa. Eso es lo que uno piensa. Pero ¿qué piensa Dios a la hora de que habló? ¿Con qué intención habló? Y hizo que se escribiera su palabra en la Biblia. Entonces, el expositivo es enseñar, predicar lo que el Señor quiso enseñar, no lo que yo quiero aprender o saber. Bueno, hermanos amados, todo esto sirve y uno aprende y hay herramientas para esto. Ahora, hermanos amados, si le ponemos interés al sermón expositivo, por ejemplo, vemos lo que Dios quiso decir. Yo no lo sabía, no lo pensaba, tal vez por ende no me llamaba la atención. Pero cuando oigo su palabra en un sermón expositivo, me entero de lo que Él quería que yo supiera. No solamente de lo que mi corazón le llamaba la atención. Ahora dijo el Señor. Y hermanos amados, lo llevo rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Solamente, hermanitos amados, vamos a ver la introducción a ese pasaje, ese tema, pero para que quede grabado en su corazón. Deuteronomio 28, verso 1. No vamos a ver todo, hermanitos, no nos da tiempo. Solamente, hermanitos amados, el versículo 1 dice, Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyes, de ahí, hermanitos amados, esa instrucción a Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, Shema, también pronunciado como Shema, Shema Israel. Muy bien, Shema quiere decir oír, y aquí dice, acontecerá que si oyes atentamente, no lo que tú quieres saber únicamente, no solamente lo que tú necesitas, y cuando no necesitas, no te interesa la palabra, no. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas bendiciones, si Shema, escuchas la voz de Jehová tu Dios. Oiga lo que Dios tenga que decirle, hermanitos. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, hermanitos, no solamente decir, yo necesito consultar a Dios y voy a preguntar, y solamente ahí me interesa y solamente ahí pongo atención, y cuando no me interesa porque no es lo que yo buscaba o lo que yo necesito, entonces que se quede hablando mi Señor. No, mis hermanitos, oiga la palabra, la que Dios tenga para usted, si oye atentamente su voz. Muy bien, hermanitos, cerremos todo esto, continuamos en Hechos capítulo 18, versículo 26, conectamos, dice, comenzó pues, habla de Apolos, a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Un discipulado tal vez rápido, hermanitos, pero certero. Y dice el verso 27, cuando él, o sea Apolos, quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, a los cristianos, hermanitos, les era de mucha bendición este Apolos, porque enseñaba y enseñaba y enseñaba y era diligente. Ahora, versículo 28,
Porque con gran vehemencia, o sea, hermanitos amados, fuerza, ¿cómo se expresaba? Dice, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, claro, hermanitos amados, los no cristianos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él creía en Cristo. Claro que era salvo, claro que era hijo de Dios, claro que era un fiel discípulo, seguidor del Señor Jesús, claro que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, claro que era un genuino predicador. Y hermanos amados, también tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo, claro que sí, pero por ahora, hermanitos amados, se habla de él, de cómo, hermanos amados, servía a Dios. Le repito el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanitos, y eso que solamente había sido bautizado con el bautismo de Juan, en agua, de arrepentimiento. Luego, hermanitos amados, va a hablar más acerca de él en el capítulo 19, lo cual veremos mañana si seguimos en la tierra todavía. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, cuando levantas a siervos tuyos en nuestro tiempo, parecidos a Apolos, predicadores que no se avergüenzan del Evangelio, que son poderosos en las Escrituras, que conocen tu presencia, tu palabra, tu voluntad, tu ley. Conocen tu palabra, Señor. Levanta, Señor, más hijos tuyos, más siervos así. Envía obreros a tu mies, Señor. Hombres como Apolos, que así defienden el Evangelio, predican el Evangelio. Gracias, Padre Santo, por mis hermanitos que aman tu palabra. Cuando aman tu palabra, oyen atentamente tu voz. Señor, si alguno no la amaba, solo le interesaba lo que quería saber. Pero si aman tu palabra, aunque no sea el tema que sus corazones pensaban necesario, pero aman la Escritura, te aman a ti y oyen atentamente cuando tú hablas lo que tú quieres decirnos. Gracias, Señor. Haya más hermanos así, Señor, que amen tu palabra y la oigan atentamente. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, ayuda a mis hermanitos. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos, en este día. Sirvamos al Señor con diligencia. Él viene pronto por la iglesia. Amén.